Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Debe cantar mi ciudadanía está en el cielo, de donde espero a mi Señor, el cual transformará ese cuerpo de humillación para que yo sea semejante a Él. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Los saludo y los abrazo a todos los hermanos en el amor del Señor, en este día en el que nos da en su buena voluntad de estar congregados para celebrar este santo culto, el cual hemos abierto en oración, buscando la guía y la dirección de Dios en todo cuanto hemos de hacer y aquello que se ha de hablar, amén, y en la confianza en el que el Señor está en medio nuestro haciendo su obra, es que en esta mañana vamos a abrir las Escrituras para dar lectura a la bendita, a la santa palabra del Señor. Jeremías, capítulo 1, verso 4, vamos a estar leyendo esta palabra, Jeremías, capítulo 1, verso 4, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás, y tú dirás todo lo que te mande. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos das el traer la lectura de las Sagradas Escrituras, y nuestra confianza es que al abrir las mismas, Señor, nos queda expuesto, Señor, el texto bíblico, Señor, y mediante la exposición del mismo nos son iluminados los ojos del entendimiento, por lo cual te damos gracias en esta hora, creyendo, Señor, en que tú harás, Señor, abundantemente por medio del Señor Jesucristo en medio nuestro, conforme a tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Amén. Hermanos queridos, hoy quiero compartir con ustedes al respecto de la elección divina, de la depravación del hombre y de la gracia de Dios. Porque cuando nosotros miramos
al profeta Jeremías, vemos que antes que fuera formado ya había sido elegido por Dios. Y nada le diferenciaba de los demás hombres, simplemente una elección. No es que Dios necesitaba mirar el futuro para ver cómo iba a ser el comportamiento de Jeremías, porque Dios no necesita mirar el futuro. Amén. Y es más, la Biblia dice que antes que se formase ya Dios lo conocía. Esa palabra conocer tiene que ver con amar íntimamente. Es la misma palabra que nosotros vemos que cuando Dios le presentó a Eva y Adán la conoció a Eva. Amén, que tiene que ver con una relación íntima de amor. Es la misma palabra que usa el profeta Jeremías para describir aquello que Dios le reveló. Amén, que Dios le había amado antes que fuera formado. Entonces nosotros miramos, no necesitó Dios mirar el futuro para amarle a Jeremías, porque todavía no se había formado en el vientre y ya Dios le había amado. Y eso tiene que ver con la elección divina. Dios no puede amar a los hombres por el bien que hacen o por el mal que hacen, porque de esa manera todos los hombres seríamos aborrecibles delante de Dios, y por cierto lo somos, porque toda nuestra justicia es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Cuando nosotros miramos la nación de Israel, y los otros días lo compartíamos, dice que después de que la generación de Josué y todos los que habían atravesado el desierto y que habían entrado a poseer la tierra por heredad, cuando vino una generación nueva, esa generación no conocía a Dios. E inmediatamente dice que comenzaron a adorar a los falsos dioses. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, a causa de que se extravió en el huerto del Edén, está inclinado hacia el pecado, hacia mantenerse distante de Dios, hacia mantenerse alejado de Dios. Y nosotros no debemos de ignorar esto. ¿Por qué? Para no tener más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener. Porque no nos encontramos en los caminos del Señor, ni en una relación con Dios porque nosotros le hayamos buscado a Él, sino porque Él nos amó primero y porque Él nos buscó a nosotros. Amén. La Biblia es clara en cuanto a esto, que dice que no fuimos nosotros los que le buscamos al Señor, sino que es el Señor el que nos buscó a nosotros. ¿Y nos buscó para qué? Para perdonarnos, para darnos su gracia. Amén. Por eso dice, antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí y también te santifiqué. Por eso la santificación no es la obra del hombre. Hoy muchos hombres quieren perfeccionarse y quieren santificarse a sí mismos, pero el oficio del hombre es el pecar, porque ese es el oficio del hombre. Pero la obra de Dios es el santificarnos, perfeccionarnos, purificarnos por medio del lavamiento a través de su palabra y a través de su espíritu. Por eso Jeremías no había nacido, ya era amado por causa de la elección divina y ya había sido santificado y había sido enviado como profeta para las naciones. ¿Qué quiere decir? Que a todos los que Dios llama, también los capacita para una función. Por eso ninguno puede decir en Cristo que es un incapaz, que no sirve para nada. Ninguno puede decir en Cristo que no tiene un propósito, que no sabe cuál es el propósito en su vida. ¿Por qué? Porque todos los que fuimos llamados nos encontramos formando el cuerpo de Cristo y somos miembros los unos de los otros, y por la actividad propia de cada uno de los miembros, este cuerpo va teniendo su crecimiento. ¿Me comprende? Entonces no puedo decir, no, yo no tengo un propósito, no sé para qué Dios me llamó, ni qué me encuentro haciendo en la iglesia. Si me encuentro formando parte de la iglesia es que fui llamado, fui justificado, fui santificado y fui dado con un propósito para la edificación del cuerpo de Cristo. Puede que no sea profeta,
puede que no sea apóstol, puede que no sea pastor, puede que no sea evangelista, puede que no haga milagros, puede que no sea administrador, pero una actividad tengo. Todos tenemos una actividad propia por la cual el cuerpo va teniendo su crecimiento y su edificación. Porque en su cuerpo usted no encuentra ninguna parte de su cuerpo que no tenga una utilidad, ¿no? Aún la Biblia dice que los miembros más indecorosos son los que con mayor decoro se visten, ¿no? Y los miembros más débiles son los que más se protegen, ¿no es cierto? Así, hermano querido y hermana querida, todos los miembros del cuerpo que nos encontramos formando el cuerpo de Cristo tenemos una utilidad. Puede que no como Jeremías, como profeta, pero sí tenemos una utilidad. Y al igual que Jeremías, fuimos conocidos por Dios, fuimos amados, fuimos llamados, fuimos justificados, fuimos santificados y seremos glorificados juntamente con Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Te puede creer esto? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos que creerle a Dios. No solo creer en Dios. Tenemos que creerle a Dios. Entonces, cuando el diablo viene y quiere hacer su obra en nosotros porque nos ve luchados y batallados, nosotros tenemos que entender que somos amados, escogidos, amados, justificados, santificados y tenemos un propósito formando el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Entonces nosotros tenemos que mirar qué lo diferenciaba a Jeremías del resto de la nación y cuál era la característica de la nación. Porque nosotros vimos que cada generación que nace, ¿qué necesita? Conocer a Dios. No por nacer en un hogar evangélico, tiene el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es un conocimiento personal y viene por la revelación de Dios. Ahora, hay un beneficio, seguro que lo hay. ¿Por qué? Porque va a ser instruido, va a ser formado en el conocimiento del Señor y un día llegará a tener su encuentro con Dios. Dios se le va a revelar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál era la característica de la nación de la cual formaba parte Jeremías? Vamos a ver Jeremías capítulo 4, verso 22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Mi pueblo es necio, mis hijos son ignorantes, no me conocieron. Para hacer el mal son sabios, pero para hacer el bien no supieron. Esto muestra la incapacidad del hombre por sí mismo para hacer lo bueno. Por eso es que no tenemos que tener un concepto errado acerca de nosotros, pensando que podemos producir frutos por nosotros mismos. Por eso cuando Dios habla por medio de Juan el Bautista diciendo que el hacha ya está puesta a la raíz, eso nos tiene que traer esperanza. ¿Por qué? Porque todo árbol malo va a ser cortado. ¿Y dónde Dios acabó con el hombre pecador? En la cruz del Calvario. Ahí acabó con el pecado y con el pecador. Por eso es que nosotros tenemos que tener esperanza y entender que no puedo por mí mismo producir un fruto bueno, sino que el que comenzó en mí la buena obra es el que la va a ir perfeccionando. Por eso dice, para hacer el mal son sabios, son entendidos, pero para hacer lo bueno no supieron. Hay una incapacidad en el hombre por sí mismo de hacer lo bueno. ¿Jeremías nacería con una naturaleza distinta? No.
¿Por qué le amaba? ¿Porque era bueno? No, por la elección. ¿Por qué le ama a Dios a usted? ¿Porque es bueno? No, por la elección. No le ama porque es bueno, le ama por la elección, porque le escogió, porque le santificó y le introdujo en el cuerpo de su Hijo Jesucristo para formar la iglesia con una actividad propia, dada por Dios conforme el Espíritu repartió y dio dones a los hombres. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso Jeremías dijo, pero ay, soy un niño pequeño, ¿cómo voy a hacer? ¿Y qué le dijo Dios? No digas que eres niño pequeño, a todo lo que te envié irás, y todo lo que pusiera en tu boca, eso hablarás. Uno no tiene que mirar su condición, sino que tiene que mirar el poder de Dios. Uno no tiene que mirar su situación, tiene que mirar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos llamados a andar por vista, sino que fuimos llamados a andar por fe. Y la fe es la certeza de lo que no se ve y es la convicción de lo que se espera. Vamos a continuar. Jeremías capítulo 5, verso 21. Vamos a continuar mirando la incapacidad del hombre para por sí mismo poder hacer lo bueno. ¿Cuánto puede un hombre que no sabe hacer lo bueno puede llegar a hacerlo? No sabe, no puede hacerlo. Jeremías capítulo 5, verso 21 dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. Esta palabra era muy recurrente por el Señor, ¿no es cierto? Este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no puede hacer una obra, hermano querido, en alguien que no ve ni oye y que no tiene corazón. Y que no tiene corazón, ¿qué quiere decir? Que está muerto, porque el corazón mana la vida. Si no tiene corazón, es que está muerto. Y la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos corazón para Dios. No es que, como hay gente, sí, toda mi vida yo busqué a Dios, anduve por todas las religiones. No, hermano, no se engañe. No, hermana, no se engañe. No tiene corazón, está muerto en delitos y pecados, no tiene corazón para buscar a Dios, no tiene corazón para Dios. Es más, tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye. ¿Qué quiere decir? Que si Dios no corre el velo que ciega los entendimientos, o sea que tiene tapados los oídos y que tiene velados los ojos, si Dios no corre el velo, no hay manera que nos sea revelado Cristo. Por eso dice, cuando le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, dice, gracias sean dadas a Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Si no es por un llamado, nosotros nunca tendríamos comunión con Jesucristo. Hubo un llamado externo, sí, el que nos predicó el Evangelio. Pero también hubo un llamado interno, ¿de quién? De aquel que antes nos conocía, nos había amado y tenía como propósito santificarnos, justificarnos, santificarnos y glorificarnos juntamente con Cristo. Aunque nos veía que estábamos sin corazón, con ojos y no veíamos, con oídos y no oíamos, pero por la elección Dios nos amó, nos justificó, nos santificó y nos glorificará juntamente con Cristo. Es la elección, no es la capacidad del hombre en venir en pos de Dios, no es el propósito del hombre el ir en pos de Dios, es la elección. Un pasaje más quiero leerle que habla de la incapacidad del hombre. Jeremías capítulo 13, verso 23. Dice Jeremías capítulo 13,
verso 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Me acuerdo Michael Jackson, cuánto se esforzaba por cambiar el color de la piel, ¿no? Es imposible. No sé cuánto se esforzó, pero no pudo. Siempre quedó, ¿no? Quedó un poquito más trigueño ahí, pero con grandes dificultades y con grandes insatisfacciones, ¿no? Tenía todo, pero con profundas insatisfacciones. Así es el hombre que se revela a la naturaleza que Dios le ha dado. Por eso es que el sufrimiento de los homosexuales y de las lesbianas, aunque manifiestan una vida de alegría y de satisfacción, satisfaciendo sus deseos carnales, internamente hay una insatisfacción muy grande por causa de que al revelarse de la naturaleza que Dios le ha dado, porque debe ser terrible, ¿no? Levantarse todos los días con un cuerpo de hombre y querer ser mujer. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Puede cambiar a alguien? No importa cuánto se cambie, no importa cuánto se haga, internamente se sabe lo que es. Internamente se sabe lo que es. Por eso dice, ¿podrá el etíope mudar a su piel? ¿O acaso el leopardo sus manchas? Así también ¿podréis vosotros hacer el bien? Es una pregunta. ¿Podrá el hombre hacer el bien estando habituado a hacer lo malo? No puede. O sea, no lo responde. Pero dice, estando habituado a hacer lo malo, no hay manera en que pueda hacer el bien. Porque ya es su oficio. Por eso siempre decimos, ¿cuál es el oficio del hombre? Pecar. ¿Por qué? Porque fue engendrado en pecado. Es como el que nace en una familia de médicos, seguramente va a ser médico, de abogado, va a ser abogado. ¿Vio cómo era antiguamente? Generación tras generación se iba traspasando ese oficio, ¿no? Especialmente esas habilidades que se pasaban de padre a hijo. Hoy por hoy, bueno, ya hay muchas universidades, hay muchas escuelas de formación, mucho conocimiento, entonces la gente puede escoger y aún muchos padres se esfuerzan para que sus hijos no sean como ellos. Amén. Y que puedan superarlos a ellos. Cuando el mayor legado que puede dejar un padre, ¿cuál es? Su fe. Amén. El mayor legado que puede dejarle un padre a un hijo es la fe. Porque por medio de la fe se alcanza buen testimonio, compartíamos el miércoles, ¿no? Los antiguos, ¿cómo alcanzaron el buen testimonio? Por medio de la fe. O sea, uno puede alcanzar plata, puede alcanzar fama, popularidad, pero para alcanzar fama y popularidad y buen testimonio, ¿no? Para alcanzar buen testimonio delante de Dios se necesita la fe. Amén. Con la plata no lo vas a deslumbrar a Dios, con la fama no lo vas a deslumbrar a Dios, con la popularidad no lo vas a deslumbrar a Dios, solamente con la fe. Te mira la manifestación de Cristo, ¿a quiénes elogiaba? A los que tenían fe. Grande es tu fe, mujer. Cuando le dijo, pero aún los perrillos comen, la mujer sirio-fenicia, aún los perrillos comen de las mesas de sus amos. La miró y le dijo, es grande tu fe, ve que se haga con tu hija como has dicho. Y al instante su hija fue sanada. Vino el centurión y dijo, yo soy un hombre en autoridad, le digo a este que vaya y va, y entiendo que tienes autoridad y que no soy digno que poses en mi casa. Di la palabra y mi criado se sanará. Y el criado se sanó y dijo, ni en todo Israel he visto tanta fe como en este hombre. Y era un romano. Siempre lo que Dios elogió fue la fe. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tiene propósito desarrollar la fe, tiene propósito vivir por la fe,
¿A quién vamos a contentar? ¿El corazón de quién vamos a contentar? ¿A quién vamos a llegar a agradar? A Dios. A Dios. Amén. Entonces es bueno desarrollar la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces miramos, hermanos, nunca tenemos que pensar de nosotros más allá de lo que nosotros somos. Por eso el profeta decía, el etíope podrá cambiar su piel, el leopardo podrá quitar sus manchas. Así, estando ustedes habituados a lo malo, ¿podrán hacer lo bueno? Y la respuesta clarita es no. El hombre no tiene manera de hacer lo bueno. Entonces, ¿cuál es la salida para el hombre que está muerto en delitos y pecados? Nosotros dijimos al leer Jeremías capítulo 1, verso 5, que Dios le había amado y le había santificado y le había dado por profeta a las naciones. Y no había nacido, no se había formado en el vientre de su madre. Esto muestra que una elección divina, que Dios lo había elegido antes que naciese, antes que se formase. Amén. Así otros también fueron amados. Isaías dijo, cuando en el vientre de mi madre tú me conociste y me santificaste y me diste por profeta, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y así Dios ha elegido y ha elegido y elige a quien Él desea salvar, a quien Él desea extender su bendición, su favor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Jeremías capítulo 31, verso 3. Dice, Jehová se manifestó a mí ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano querido, por eso el apóstol Pablo, que entiende estas cosas, dice, ¿qué hay si el alfarero quiere hacer de unos vasos de honra para misericordia y otro quiere hacer vasos de deshonra? ¿No tiene potestad el alfarero sobre la masa? ¿No puede Dios hacer de unos una cosa y de otros otra cosa? Y no es que necesita ver cómo nos vamos a comportar, porque el comportamiento del hombre es igual en todos los hombres. La diferencia está en la elección, ¿entienden? El comportamiento de los hombres es igual en todos los hombres. La diferencia está en la elección, en el llamado, en que Dios prolonga su misericordia sobre quien Él quiere. Por eso dice que Él hace de unos vasos para honra y de otros hace vasos para deshonra. A Jeremías, que había entendido esto en cuanto a su llamado, Dios le habla por medio de una visión que la recibe ¿en dónde? En la casa del alfarero. Capítulo 18 de Jeremías, versos 12 en adelante. Dice, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y se volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Diciendo, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. A Dios nunca le preocupó que el hombre se perdiera, que se echara a perder, que se hiciera inútil. A Dios nunca le preocupó que el hombre se perdiera, se echara a perder, se hiciera inútil. Aunque Él mismo lo hizo al hombre porque lo formó como el alfarero, ¿no? Del polvo de la tierra, usó arcilla para formarlo al primer hombre. Y sopló su vida
sopló su espíritu, su aliento, sopló la vida en el hombre. Y no le preocupó, ¿por qué? Porque Él es alfarero y Él tiene potestad sobre la masa. Si Él la quiere deshacer y hacer una nueva, tiene el poder. Tiene el poder. Entonces, cuando el hombre se perdió en el huerto del Edén, no lo escandalizó. Él ya tenía el cordero inmolado, preparado desde antes que el hombre se perdiera. El plan de la salvación y la elección divina ya estaba hecha antes que el hombre se perdiera. Dios no necesita mirar el futuro, ver cómo nos comportamos, ver si vamos a responder al llamado. Dios no necesita, Él tiene poder, y a quien Él llama, Él es el que lo justifica. Por eso dice, sobre mí prolongó su misericordia. Porque nosotros que fuimos llamados por Dios y que fuimos justificados, ¿ya no cometemos pecados? ¿No cometemos errores? Claro que sí. Entonces, ¿qué es lo que obra en nosotros? La misericordia. ¿Por qué? Porque con una sola sangre nos hizo perfectos para siempre. Con un solo sacrificio nos hizo perfectos para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Dios, como ese alfarero, tiene el poder sobre la arcilla, sobre el hombre, para quebrarlo y hacerlo de nuevo. Por eso es que toda la humanidad tiene dos cabezas. Una es Adán y la otra es Cristo. ¿Dónde destruyó a Adán Dios? ¿Dónde terminó con Adán? En el segundo Adán, en Cristo. Por eso en Cristo ese es el fin de la ley. Porque Cristo, reemplazando a la humanidad, sustituyéndola a la humanidad, sufrió sobre sí mismo los castigos de nuestros delitos y pecados. Cuando nace de nuevo, cuando resucita de entre los muertos, resucita en vida nueva. Ya la vida no estaba en la sangre, sino en el poder de Dios que la había levantado de entre los muertos. Y Romanos capítulo 6, verso 4 dice, así como Cristo resucitó de entre los muertos por el poder de Dios, así también nosotros andamos en nueva vida por el poder de Dios. Y esa vida es una vida inmarcesible, incontaminable e indestructible. Es una vida creada en Dios, según la justicia y la santidad de la verdad. ¿Tiene poder Dios para crear una nueva vida? Claro que la tiene. La vida está en el Hijo ahora. Ahora la vida no está en la sangre. Ahora la vida está en el Hijo. Por eso la Biblia habla de que Dios no retrasa su promesa como algunos la tienen por tardía, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca. ¿Por qué? Porque si yo nací en este mundo y la vida que he recibido de mis padres, que fluye a través de mi sangre, por medio de esa sangre, yo tengo vida en este mundo, si muero, el día que muera, que mi corazón deje de bombear la sangre, si no tengo la vida del Hijo, me voy a ir a la condenación eterna. Por eso es que ahora la vida no está en la sangre, ahora la vida está en el Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. ¿Qué es lo que uno que se tiene que asegurar? ¿Vivir bien en este mundo o tener al Hijo? Los bienes de este mundo, ¿de qué le sirven al hombre? Si los días del hombre están contados y los límites ya fueron puestos. Lo que los hombres se tienen que asegurar es tener al Hijo, porque si tienen al Hijo, tienen la vida. La vida que hoy viven es pasajera y es temporal, no es permanente. Pero la vida que Dios da mediante su Hijo Jesucristo es una vida nueva. Y Dios por eso no se escandalizó cuando el hombre se perdió en el huerto del Edén, ni se preocupó. ¿Por qué? Porque Él sabía que la vida del hombre iba a venir por medio de su Hijo Jesucristo.
Y los que iban a recibir esa vida ya fueron amados, ya fueron elegidos, ya fueron llamados, ya fueron justificados, ya fueron santificados y serán glorificados. ¿Por qué? Porque aún se encargó de ponerles el sello hasta el día de la redención completa, que es el sello del Espíritu Santo, que ha venido a morar a nuestros corazones, todos los que hemos creído y hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Cierto? Se encargó de poner el sello, diciendo: esta es mi posesión, esta es mi posición adquirida. Volvemos a Jeremías capítulo 31 para ver el poder de Dios para hacer nuevas todas las cosas. Capítulo 31, verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, porque fui yo marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Fíjese que tenían la ley, pero no estaba ni en la mente ni en el corazón de ellos. Eran llamados el pueblo de Dios, pero Dios no los veía como su pueblo. Por eso dice: en aquellos días daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Quiere decir que no estaba en el corazón la ley. Pero ¿qué Dios le había dicho? Me amarás de todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Podía el hombre? No podía. No podía. Ahí muestra la incapacidad del hombre. ¿En dónde? En el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque a ellos que le había sido dado por el antiguo pacto, que le amaran a Dios de todo su corazón y con toda su mente y con toda su fuerza, nunca habían logrado por sí mismos poner la ley en su mente y en su corazón. Sino para que Dios diría: daré mi ley, la pondré en su mente y en su corazón la escribiré. Nunca pudieron por sí mismos. ¿Por qué? Porque el hombre está habituado a lo malo, por eso es que no puede, es incapaz de hacer lo bueno. Si no es por la obra y la gracia de Dios, no puede ser transformado. El que transforma nuestras vidas es Dios. El que muda nuestras vidas es Dios. El que cambia nuestras vidas es Dios. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Quiere decir que no estaban ni en la mente ni en el corazón. Y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Quiere decir que no tenían a Dios. No lo conocían a Dios. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, el más pequeño de ellos hasta el más grande. Cuando Dios cambia y muda el corazón del hombre, que está habituado a lo malo, y le trae el corazón nuevo, el corazón de Cristo, ahí viene el conocimiento de Dios. Por eso es que nunca le podemos pedir a la gente que cambie de vida antes de recibir a Cristo. Primero tiene que creer al Evangelio, recibir la palabra verdadera del Evangelio, ser sellado por el Espíritu Santo como la posesión adquirida por Dios, y después va a cambiar su vida. Porque entre tanto que está muerto, sin corazón y teniendo ojos, y no viendo y teniendo oídos y no oyendo, ¿cómo va a cambiar? Si está habituado a lo malo, nunca va a poder hacer lo bueno. Amén. Por eso es que todas las doctrinas son para la nueva vida. ¿Me está comprendiendo? Bendito sea el nombre del Señor. Y seguimos leyendo. Y dice Jehová: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados.
Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar, que braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Así es Dios que hace salir el sol. Nosotros vemos salir el sol y la eficacia de él, ¿no es cierto? Así también podemos creer a la palabra verdadera del Evangelio y la eficacia de esa palabra, porque como nace el sol y vemos la eficacia del mismo, así también el Evangelio tiene poder para salvar vidas. El hombre por sí mismo es incapaz, así como el etíope no puede mudar la piel, ni el leopardo quitar las manchas. El que está habituado a lo malo nunca va a saber cómo hacer lo bueno. Y el hombre nace en la condición de un pecador y su oficio es pecar. Está inclinado al pecado y nace sin el conocimiento de Dios. No importa en dónde nazca, nace sin el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Un llamado divino. Por eso nosotros hacemos el llamado por medio del Evangelio, pero son dos los que predican. ¿Sabía usted? Por un lado estoy yo predicando por la gracia de Dios, pero por el otro lado está el Espíritu Santo obrando y convenciendo las vidas. Si el Espíritu Santo no obra por medio de la palabra y convence, yo soy címbalo que retiña. No va a tener ningún efecto. Para que tenga un efecto, el mensaje que comunico lo tiene que acompañar Dios por medio de su Espíritu Santo. Si Dios no acompaña y no predica juntamente conmigo, entonces no va a pasar nada. La manera en que las personas crean al Evangelio y se salven es por medio del convencimiento divino, a través de la obra y del llamado interno dado por medio del Espíritu Santo. Y si el llamado de Dios es interno y es por medio del Espíritu Santo, no se necesitan muchas palabras. No se necesitan muchas palabras. La eficacia y el poder es de Dios. Amén. Hermanos, amados, amados del Señor, hemos visto la elección divina, hemos visto la depravación del hombre y la incapacidad innata del hombre por hacer lo bueno y por llegar a Dios, y hemos visto la gracia de Dios por medio del Evangelio, así como el alfarero tiene potestad sobre la masa para partirla y volver a hacer una nueva vasija, así Dios tiene potestad para hacer de nosotros nuevas criaturas. Amén. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera en nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento, para que seamos entendidos en cuanto sea el propósito de tu voluntad para con tu pueblo, Señor, que no tengamos más estima de nosotros que la que debemos de tener, sabiendo que fuimos escogidos, que fuimos llamados, que fuimos, Señor, justificados, santificados y que seremos glorificados juntamente con Cristo. Por ello queremos agradecerte, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos amados, amados del Señor, vamos a alabar su nombre. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,